Sí. Vamos a ver. Bueno, pues dar la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por estar aquí como cada lunes. ¿Ya? Sí, ya tenemos nuestra transmisión por YouTube, así que le pedimos que abra con una oración, por favor. No se preocupe, que tenemos cuidado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé luz y podamos acercarnos a comprender los misterios de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles de tu amor. Envía tu Espíritu, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has guiado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver. En la clase pasada vamos a hacer una síntesis. Estuvimos hablando de qué pasa, el tema que estamos tratando, qué pasa con el alma de la persona cuando muere. Y hablábamos, haciendo un repaso, de que el alma no es la persona, porque la persona es la unidad de cuerpo. Ahora, en el alma es que está la identidad personal. Por eso Dios va a salvar a la persona. La resurrección, ¿qué es? Es la salvación de la persona humana en su dimensión corporal y espiritual. Ahora, como en el alma está la identidad personal, que es de naturaleza espiritual y es inmortal por una gracia de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos ese tema? De que el alma sea inmortal no es porque la reclame de suyo, sino que es una gracia de Dios. Entonces el alma que es inmortal, que no muere, y está la identidad personal de la identidad, el yo personal. Entonces, ¿qué pasa en la muerte? Se separa el alma del cuerpo. Entonces el alma va a la presencia de Cristo. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir premios o castigo en función de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Por tanto, cuando vayamos ante Cristo con la muerte, el alma, es ante Cristo que nos va a juzgar. Ahora, ¿de qué nos va a juzgar? De nuestra responsabilidad como persona, de lo que hicimos. Ahora bien, vimos también que ese juicio no viene desde fuera, sino que por una gracia de Dios tú vas a ser visto en el conjunto de tu vida como te ve Dios. Y ahí tú podrás valorar tu vida completa. Por eso la sentencia no viene de fuera, ni Dios es un juez caprichoso que te va a decir, a jugar timarín de dopingüe. Por eso el juicio será por una luz, una gracia especial de Dios, será un autojuicio. Entonces ahí tú podrás valorar el bien o el mal que hiciste. Entonces, por eso la sentencia no viene desde fuera, viene desde dentro. Ahora bien, en esa sentencia, y hablamos ahí que ese fue el día que teníamos el audio un poco dificultoso, que nos extendimos bastante, que me interesaba mucho en este tema, de cómo los antiguos, la iglesia primitiva y la iglesia medieval, enfatizaba mucho eso de que en el momento de la muerte nos vamos a ver con Dios, lo vamos a ver cara a cara y que vamos a ser juzgados. Y explicaba que Él recuerda que vas a morir, no es para que te torture y recordar el juicio, sino es para que tú tengas una motivación para hacer el bien, porque tu vida no vaya abocada a la nada y al vacío, sino que va al encuentro con el Señor. Y si el criterio del juicio es el bien o el mal, entonces el pensar siempre en los antiguos, esas grandes predicaciones sobre la muerte como momento del encuentro con Dios, era o es, debe ser todavía, una motivación a que revise tu vida, a que revise tus acciones, porque tú vas a ser juzgado por Dios en base al bien y al mal.
Por eso, en el presente ahora, estás a tiempo para corregir el mal que hay en ti, en la llamada a la conversión. También para motivarte a que haga más el bien y viva la bienaventuranza. Y también esa idea del juicio, también de que si tú enfocas una vida hacia el bien, hacia lo justo, hacia lo noble, como decía San Pablo en la lectura de ayer, que esfuércense por realizar los buenos deseos, la segunda lectura, y por vivir de acuerdo a la vocación a la que han sido llamados, para que entonces el día del juicio sea un día de alegría. Pues cuando usted vea su vida y Dios lo felicite, pasa bendito de mi Padre, mira cuánto bien tú lo hiciste, mira todo eso que tú hiciste ese día. ¿Cuándo? No, pero tú no recuerdas ese día eso tuvo que tú mismo te sorprenderá. Entonces el día del juicio, ¿qué va a ser para ti? Un día de alegría. Y ahí explicaba en ese punto de cómo los medievales explicaban que en el cielo hay también una gloria accidental o una gracia accidental, que es aquella virtud por la que tú te esforzaste, por la que tú viviste de una forma heroica, como que Dios te va a dar un caramelito allá. Por eso, ese tipo de espiritualidad del juicio no es como nos lo han querido caricaturizar, de que como que los medievales estaban toditos cuidando muertos y esperando la muerte. No, era un estímulo para vivir una vida enfocada en el bien, en el evangelio, en la gracia. Que ahí es que ese es el tipo de predicación que Benedicto XVI siempre insiste, que hay que volver a la escatología. Porque cuando se pierde la noción del juicio, entonces los actos humanos quedan indiferentes. Porque si al final no va a pasar nada y todo es nada, entonces lo que yo haga aquí, pues lo que me guste. Entonces, hablando del juicio, esta postura de que si te arrepientes en el último momento, no se estaría promoviendo de que tú hagas tu vida lo que tú quieras, porque en el último momento. Hoy la purificación y el purgatorio. Vamos a llegar ahí, esa es la clase de hoy, el purgatorio. Me gusta, está. Ok, entonces, eso es lo que Benedicto fue profesor de escatología. Sus grandes temas es la escatología. Y el alma de la teología es la escatología. Porque de que nosotros vivimos de la esperanza, la promesa del Señor. Y es esto. Por tanto, desde que se pierde, esa siempre Ratzinger insistía, cuando la teología y la iglesia pierde la perspectiva de la escatología, todo se desploma. La moral se va por los suelos, el bien y el mal pierden su sentido. Entonces, él siempre hablaba de que hay un oscurecimiento de la escatología. Si hubo una época que se abusó de gente loca imaginando disparates, entonces caímos en el péndulo, se fue al otro extremo, de olvidarlo totalmente. Entonces no, hay que volver a la escatología cristiana, porque eso es lo que le da sentido a nuestro actuar, y eso es lo que hace que el cristiano se comprometa con el bien, con lo noble, con lo justo. Si no, imagínate tú vas a vivir una vida en base a lo que te agrade, no te agrade, porque si al final nada y nada. Entonces, esa es la importancia de tocar esos temas, y es lo que nos... Ejemplo, la segunda lectura de ayer, que la pensé en clave al curso, que Pablo dice que ellos, a los que le dirige la carta, que vivan, que tengan la gracia para que realicen los buenos deseos que hay en ellos y vivan de acuerdo a la vocación a la que han sido llamados, para que cuando venga el Señor los encuentre entonces preparados. Entonces, eso no es un llamado a la responsabilidad. El Señor te va a juzgar, y eso fue lo que yo prediqué ayer, el juicio de Dios.
Una vez que prediqué a Zaqueo como un modelo de conversión, ahora, muchos de ustedes, ahí caía la segunda lectura, muchos de ustedes se preguntarán, pero yo no he cometido grandes pecados en la vida por lo que tenga que reenfocar la vida, porque conocí al Señor muy joven, o no me dio tiempo a hacer un desacato. Pero ahí viene lo que Pablo está diciendo. Entonces, si tú, que gracias a Dios no has tenido grandes pecados de los que arrepentirte, tú ante Dios tienes que realizar la vocación a la que fuiste llamado, porque Dios te va a juzgar por eso. Entonces, tal vez yo no le hice nada malo a nadie, yo creí en ti, Señor, no le hice mal a nadie. Ahora, ¿qué tú hiciste contigo? Eso es pecado de omisión. ¿Y qué bien así? Y de vagancia y de todo. Entonces, por eso, entonces yo le ponía como ejemplo, sí, tú tienes que tener claro que cuál es tu vocación. ¿Ser madre? Sí. Si tú eres una mala madre, el día del juicio, eso va mal. Entonces tú tienes que esforzarte todos los días por ser buena madre y coger lucha con ese muchacho. Si tú eres padre de familia, esa es tu vocación, entonces Dios te va a pedir cuenta de eso. Tú eres un profesional, entonces ejerciste tu profesión con amor, con entrega, desde ella hiciste el bien, le serviste a los hermanos, porque hay una responsabilidad ante esta vida. Y fíjate qué marca eso, la idea del juicio que tú tienes. Porque hay mucha gente que cree que porque no ha cometido grandes pecados de matar, robar, ya tengo el boleto hecho, ya me voy para allá. No, aguántate, que eso no es así. Ahora entienden la importancia que tiene en la predicación y en la teología estos temas de la escatología. Porque hasta que uno no toma estos temas en serio, no va a darle... Que tú caigas en la cuenta de que tus acciones tienen un peso de eternidad. Yo tengo una amiga que yo bromeo mucho, ella es médico y ella estudió teología y todo eso. Y en ese tiempo tenía 3 muchachos, uno así, otro así y otro así. Y estaban en la edad del explorador. Y yo me río con ella y dice, si el Señor viene ahora, ya Él sabe dónde estoy yo. Él no va a preguntar, Él sabe dónde estoy yo. Y digo yo, ¿cómo así? Dice, de que Él escuche una mujer voceando, deja eso, estate tranquilo y apete de ahí, Él sabe que ahí estoy yo. Mira, esas no son las 3 palabras que más se dicen cuando los niños están así. Deja eso, estate tranquilo y apete de ahí. Entonces ella dice, el día que venga el Señor, Él se va a dar cuenta dónde estoy yo. Porque, ahora, fíjate, es un chiste, algo jocoso, pero a la vez tiene una gran verdad teológica. Yo no tengo que hacer nada extraordinario. En esa etapa de su vida, ¿qué era lo que ella tenía que hacer para agradarle al Señor? Está voceando, deja eso, estate tranquilo y apete de ahí, cuidando a su muchacho. ¿Ven cómo el juicio de Dios, la venida de Dios, nos ayuda a nosotros a cómo comprometernos con una existencia cristiana auténtica? Porque lo que tú hagas no es indiferente, tiene un peso de eternidad. Entonces, vimos que la sentencia la cogemos porque nos va a venir desde nosotros mismos, porque vamos a ver nuestra vida. Por tanto, en ese sentido, no vamos a odiar a Dios, ni simplemente va a aceptarla. Porque, ahora bien, ¿cuál puede ser la situación? O condenación, o salvación, o condenación. La salvación, lo que nosotros decimos el cielo. La purificación, que es lo que llamamos purgatorio, pertenecen a la salvación. El que esté en el purgatorio está salvado. Y la condenación es que la persona haya negado a Dios, haya rechazado a Dios, que es lo que nosotros llamamos el infierno. Ahora, recuerden lo que ahí la clase pasada enfatizamos, de que el cielo
el purgatorio, el infierno, no son lugares. Aunque nosotros, nuestra mente, que piensa en categoría espacial y temporal, estamos hablando de realidades eternas. Por eso, mira ahí, debemos insistir en que esa situación insistir en que es una determinada forma de existencia. Por eso no es que tú te vas para un lugar, no, es una determinada, es una forma de existir en la eternidad. Un estado, una situación, una forma de existir. Un estado, una situación, una condición. Pero no lo pienses que te van a mandar para un lugar. Ahora, nosotros como humanos, que solo podemos pensar dentro de la categoría espacial, no imaginamos el cielo, que la palabra cielo, literal, etimológicamente, eso es lo que significa, el lugar que queda por encima de las nubes. Por eso, fíjate, las etimologías de cielo, etimológicamente, cielo, infierno, son categoría espacial, un lugar, sí, espacial, etimológicamente. Cielo, el lugar de los dioses, que está por encima de las aguas celestiales, por encima de las nubes. Mientras que infierno, recuerden cuando hablamos del Sheol, significa el inframundo, el que está debajo. Etimológicamente, pero sabemos que no es para un lugar que tú vas. Por eso nosotros creemos en la vida eterna. Y esto es importante en el curso. Nosotros creemos en la vida eterna, no en otra vida. El día que usted se muera, usted no va a empezar de nuevo. Por eso insisto tanto de que en el alma está la identidad personal. Usted no va para allá que te formatearon el disco duro y va a volver de nuevo, no. Y ahora es una mariposita. Ni que te va a convertir en un gato, ni en no. Por eso estoy siempre insistiendo con esa expresión. En el alma está la identidad personal. Ni te va a fundir con Dios. Por eso la vida eterna es una continuidad de esta vida. No es que queremos en otra vida, no es que Dios te va a dar una oportunidad de volver a vivir, no. Es tú, lo que Dios te ha prometido es que tú vivirás para siempre. Por eso la eternidad es una etapa de tu vida a la que tú vas a inaugurar. Yo resumo siempre esto cuando en los funerales lo resumo brevemente. Cuando hablamos de la vida eterna, yo digo, miren, no creemos en otra vida, creemos en la vida eterna. Y si es eterna, ya empezó, somos nosotros. Y vamos a ver, el ser humano, desde la concepción cristiana, nosotros empezamos a existir en el momento en el que fuimos engendrados y Dios creó nuestra alma en el seno de nuestras madres. Por tanto, la primera etapa de nuestra vida, ¿cuál fue? En el vientre materno. Nuestra forma de existencia, ¿cuál era? En el vientre materno. El nacimiento no es entrar en una etapa nueva de la única vida. Entonces, cuando nacemos y venimos a este mundo, estamos en otra etapa de la vida en la que vamos desarrollando. Yo soy el mismo que cuando tenía 9 meses, que chupaba en el seno de mi madre. Ahora estoy en otra etapa del desarrollo. Y de ahí le caigo de por qué entonces el aborto es un pecado grave, porque matar una vida que está en una etapa más frágil. Entonces yo soy el mismo que estuve en el vientre de mi madre, en otra etapa de desarrollo. Entonces la tercera etapa es la eternidad, que es cuando cruzamos la barrera de la muerte, lo que llamamos la vida eterna. Entonces la vida eterna es el mismo que estuvo aquí, en otra etapa
en otra forma nueva de existencia. Mientras yo estuve en el seno de mi madre, yo tenía una forma de existir. Al venir a este mundo tengo otra forma de existir. Cuando entre a la eternidad, tendré otra forma de existir. Y el día de la resurrección, ya la definitiva, pero es la misma, es la idea teológica de la vida eterna. Usted ni se va a convertir en un sapo, ni se va a convertir en un animalito, ni va a reencarnar, ni nada de eso. Porque nosotros creemos en la vida eterna. Y ahí viene la otra parte. Si es la vida eterna, ya empezó. Entonces no es correcto decir al fallecido o al que uno va a consolar, ay, ya nació para en la otra vida, o nació para la vida eterna, porque ya usted está diciendo. No, ahora, como es más correcto decir. Mira, no está mal la expresión, él nació para la vida eterna, ya le entró a la eternidad. Él entró en una etapa nueva de la vida. Por eso es importante consolar. Y cuando el que cree, cuando muere un familiar, mi familiar no ha sido aniquilado. Y eso es lo que hay que ayudarle a entender a veces cuando uno va a dar pésame. De que se te murió tu madre, tu marido, tu hermano. No, él no ha sido aniquilado. Él sigue viviendo, ahora él entró en una forma nueva. Yo siempre uso eso en la homilía cuando yo siempre le digo a eso en la homilía. Miren, no hablen nunca de sus muertos en pasado, porque ellos siguen viviendo en una forma nueva. Ahora, el dolor que nosotros tenemos es, como cristiano y como ser humano, es que como somos seres encarnados aquí, tenemos la necesidad de ver, de tocar, de abrazar a las personas que amamos. Y la muerte rompe esa dimensión. Pero como cristianos sabemos que sigue existiendo, entró la eternidad de un modo nuevo. Ahora, ¿qué tenemos que aprender nosotros ahora? A seguir amándolo. Y a partir de ahora aprender a amarlo de una forma nueva. Por tanto, tú no vas a romper los vínculos con tu madre ni con tu padre, sino que tú tienes que aprender a amarlo de una forma nueva. Y por eso la mejor arma espiritual para esa forma de amor es la oración. Porque ¿qué mejor? Tú humanamente ya no puedes hacer más nada por ese ser humano que murió, tu ser querido. Tú no le vas a dar un plato de comida, tú no lo vas a cuidar, no lo vas a bañar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué bien tú le puedes hacer? Ponerlo en las manos del Señor. Por eso orar por un difunto es el mayor gesto de amor que podemos hacer por la persona que amamos. Porque nosotros no creemos que Dios tiene poder para actuar más allá de esta vida. Y que el amor y la misericordia de Dios son eternas y no termina. Y Jesús dice, yo me consuela mucho esta palabra, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, y lo que ustedes se pongan de acuerdo para pedírselo al Padre en mi nombre, yo se lo daré. Entonces, orar por un difunto es el mayor gesto de amor que podemos hacer. Nosotros que humanamente no podemos hacer nada por él, pero sí Dios, que es el Dios de la vida, sí puede darle descanso eterno, sí puede darle felicidad. Por eso orar por el difunto es el mayor acto de amor por la persona que queremos. Y segundo, orar por él. Y segundo, es el lugar del encuentro. Porque cuando usted, para que no me vaya la idea, ¿qué es la oración? Estar en la presencia de Dios. Y entonces usted va a la presencia de Dios, y ese ser suyo que está en la presencia de Dios, ir a orar por él y usted entrar en la presencia de Dios, no es juntarse los dos en Dios. Esa es la forma de nosotros amar a nuestros seres queridos. Lo que le dijo Mónica a Agustín, es interesante lo de Mónica. Estaba enferma, iba a morir, Santa Mónica, y estaban en Ostia esperando un barco para irse a Tagaste,
que esa mentalidad de esa época, imagínense cómo era el mundo antiguo, donde te muere y que enterrate. Por eso la gente, desde que se sentía enfermo y todo y quería que lo enterraran en su pueblo, cogía para allá. Entonces, como ya Mónica empezó a dar signo de Agustín y su hermano, vámonos para, ellos están en Roma, en Italia, vámonos a cruzar, a buscar un barco para cruzar el Mediterráneo, para irse a Tagaste. Hoy día eso queda en la zona de Libia, por ahí. Entonces ellos están en Ostia, que era el lugar donde estaba el puerto, la ciudad, esperando, y se va retrasando los barcos. Y ahí Agustín habla en la ¿cómo se llama la obra de Agustín? En las Confesiones, de esos diálogos espirituales que él tuvo con Mónica, que lo marcó a él, la fe madura de su madre, a creer en la eternidad, a creer en Dios, a creer en la resurrección, en la vida eterna. Él dice, Agustín, que lo que Mónica, su madre, le enseñó, esos diálogos tan profundos que ellos tuvieron ahí los dos paseando. Recuerde que Mónica era cristiana toda la vida. Y entonces, en una, su hermano le dice a Agustín de que mamá se va a morir, tengo miedo, va y se muere aquí, queremos enterrarla allá. Y ella lo escuchó y ella le dice a Agustín, yo escuché lo que dijo tu hermano, no te preocupes, tranquilo, si me muero, entiérrame donde sea, está bien, pero solo te pido una cosa, acuérdate de mí cuando subas al altar del Señor. Es la tradición, recuerde que Mónica, cristiana desde niño, estamos a principios del siglo V, y Mónica, ya una mujer mayor, lo que ella recibió, de que cuando uno va al altar del Señor a la Eucaristía, presenta a sus seres queridos que ya no están. Por eso en mis homilías yo siempre digo, la mejor forma de usted amar a los suyos. Y también hay una costumbre que usaban mucho los medievales, los antiguos, era en honor de un ser querido, un bien que yo le quería hacer, no se lo puedo hacer porque ya no está. Entonces, en su honor, yo hacía ese bien a una persona necesitada, para invocar de Dios. O sea, el mérito de esa obra no me la dé a mí, dásela. Un ejemplo, que yo a mi madre le quiera hacer, un ejemplo, un regalo, pero ella no está. Una mecedora bien para que esté cómoda. Pero conozco una viejita pobre por allá, por el fin del mundo, y necesito una mecedora de esa, yo voy y la compro en honor a Dios, eso lo sabe Dios, en honor de mi madre voy y le llevo, mire, siéntese su mecedora y te tranquilita. Dios, tómase lo que lo hizo mi madre. O sea, el bien que yo le quiero hacer a ella, se lo hago a otro en nombre de ella, a un necesitado, por mi madre. Y eso le sirve espiritualmente como gracia. Esa costumbre siempre el cristianismo antiguo siempre la tuvo. El cristianismo antiguo siempre tuvo esas costumbres. No sé, ahora sí, para que no se me vaya la idea. El término descansa en paz, se refiere al cuerpo y al alma. ¿Al alma? Eso fue lo que hablamos la clase pasada. Oh, ahora voy a entrar ahí, el resumen. Entonces, punto, ya, vamos a continuar. Dígame usted. Usted dice que una forma de amar a los que ya se mueren. Pero, sí. Podemos decir. Me faltó una también. Podemos decir una forma de amar o de recordar. Una forma de amar o de recordar. De amarlo, porque es amarlo de una forma nueva. Y la última que se me olvidó, perdón, es que eso yo siempre le insisto, puse lo de orar por él, encomendarlo a Dios, orar por él, hacer obras buenas por él y seguir los buenos ejemplos que le enseñó. Ejemplo, si su madre le enseñó a usted un ejemplo a algo bueno y usted lo sigue haciendo porque su madre se lo enseñó, entonces, ¿quién está influyendo en usted? Entonces, una forma también de honrar y amar a nuestros seres queridos es también vivir los buenos ejemplos
los buenos consejos que ellos le dieron. No solo los mantiene vivo en el pensamiento, sino que también lo mantiene, lo lleva a los actos. ¿Cuántas costumbres uno no tiene que eran de nuestros bisabuelos, que se lo enseñaron a nuestros abuelos y que nuestros abuelos se lo enseñaron a nuestros padres y que nosotros, ven cómo se ha mantenido? Entonces eso también es una forma de amar a los seres queridos que ya físicamente no están con nosotros. Ok. Entonces, entendido, entonces las realidades que se viven en la eternidad no son, tú no vas para un lugar, es una forma nueva de existencia. Ahora, en la clase pasada, que ahí nos quedamos, hablábamos de lo que llamamos cielo. Y la idea que desarrollamos es que en esa forma de eternidad, aquellas personas que no tengan nada que purificar, que han vivido la gracia de Dios y mueren en la gracia de Dios y no tienen nada que purificar, su forma de existencia es el cielo. ¿Qué caracteriza esa forma de existencia, que es la que nosotros llamamos cielo? Dos categorías que la trabajamos y la desarrollamos la clase pasada. Y es estar con Cristo. Y allá, y ese estar con Cristo, seremos planificados, porque es una situación mucho mejor que la de aquí. Aunque ontológicamente incompleta, porque nos falta la resurrección, pero es superior cualitativamente en la forma de existir aquí, porque es estar con Cristo. Y entonces ese estar con Cristo será una eternidad tranquila, dichosa, feliz, en comunión con Cristo, en comunión con los hermanos que también están en Cristo. La fiesta que celebramos desde esta noche, la solemnidad de todos los santos. Por eso el cielo es el lugar de la comunión plena. La comunión plena con Cristo y con los que son de Cristo. Por eso es que el egoísta y solitario no va para el cielo, porque imagínate tú, como me dijo una de mis queridas viejas una vez, de esas viejas sabias, me dijo: mire, padre, miren, el infierno existe y Dios no manda a nadie. Digo yo: ajá, ¿y cómo así? Dice: mire, padre, es que hay gente que no puede vivir con nadie. Y hay gente que son desgraciados que no pueden vivir con nadie. Entonces imagínese usted, si allá en el cielo es para la gente que son buenas, que viven con los otros y se llevan bien con todo el mundo. Si Dios lleva a una gente de esa para allá, le hace un daño, ¿por qué no puede vivir con nadie? ¿Qué le parece esa teología de la buena? No, es que, pero que en medio de su forma tan natural y pero a la vez tiene una profundidad ese pensamiento, porque si el cielo es comunión, amor, fraternidad, paz con Dios, ¿y quiénes estarán ahí? El que ama el bien, el que ama la justicia. Entonces una gente que si ha vivido una vida que no se junta con nadie, vive haciendo el mal, todo le molesta, entonces dime tú que Dios se lo lleve para allá, es un daño que le va a hacer. pero tiene un gran... Sí, eso es pura teología. Porque ¿qué es la vida eterna? No es una continuidad. Entonces, si ese fue una mala red, solitario, y que le place el mal, dime tú que peor sería que Dios lo lleve para allá, porque imagínate esto, lo llevaron a la fiesta equivocada. Porque yo tengo reacciones que son igualitas de cuando yo era pequeña, de adolescente, la misma. Entonces la característica del cielo, estar con Cristo, y dos, ver a Dios tal cual es. Entonces ese estar con Cristo, ese ver a Dios, la visión beatífica que decían los medievales,
A el alma, tú ver a Dios, estar en Cristo, entonces es la forma de existencia superior. Una forma de existencia muy superior. Fíjate que Pablo, ¿cómo la define? Ni lo que el ojo dio, ni lo que le... Eso es tan grande que, y tan bueno que no tengo palabras para explicarlo. Y Pablo era un lorito. Recuerdo cuando Pablo fue a predicar a Atenas, ¿con quién lo confundieron? Con Hermes. Recuerdo cuando él va con Bernabé. A Pablo lo confundieron con Hermes y a Bernabé con Apolo. Porque en la mitología griega, el dios de la palabra, ¿cuál es? Hermes. Entonces se ve que Pablo... Y Pablo dice que yo no tengo palabra para describir lo que Dios le tiene preparado a los que los ama, que es tan bueno, tan grande, que eso es tan maravilloso que ni el ojo lo vio, ni el oído lo escuchó. Eso supera lo que Dios le tiene preparado a los que lo aman. Y por eso corremos hacia la meta y por eso nos sacrificamos, porque lo que Dios nos tiene preparado, mire eso, es bueno. Entonces, entendido el cielo de esa categoría, el punto que llegamos fue, desde el punto de vista, el lenguaje analógico, hablar de esas realidades tiene que ser por un lenguaje analógico. Porque es fuera de las categorías tiempo y espacio, pero el hombre solo piensa en tiempo y espacio. Entonces la teología, que lo expliqué muy bien la clase pasada, hablamos por analogía. Entonces cuando yo miro, si eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano, una eternidad con Dios, y esa eternidad con Dios es la plenitud, la mejor de todas las dichas, ¿cómo yo te puedo convencer o explicar que eso es lo mejor que te puede pasar? Observo a mi alrededor y todas las imágenes que tienen que ver con comunión, amor, felicidad, se la aplico al cielo. Por eso el reino de los cielos es como. Y hay unas imágenes muy interesantes que las que la Biblia habla más para explicar esa realidad, la idea de paraíso, que la comentamos. En el paraíso, ¿qué tiene? ¿Qué característica tiene el paraíso? Comunión con Dios, armonía total del hombre. Y Dios se paseaba todas las tardes por el jardín y hablaba con Adán como la felicidad, la realización, la santidad primera. Por eso el cielo se compara como el paraíso. Otra imagen del cielo, el templo, el lugar donde Dios habita. Vale más un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Por eso el templo es una figura terrenal de lo que Dios te tiene preparado para allá. Porque ¿qué es lo que hace al templo grande? Que Dios está ahí. El ir a la presencia de Dios. Entonces, el cielo es el templo de Dios. Y la idea por excelencia, la del banquete, el banquete del reino de los cielos, el banquete que el Señor nos tiene preparado. Y la característica del banquete, acogida, comunión, fraternidad, amor. Por eso la Eucaristía es un anticipo del cielo. ¿Qué hay encima del altar? Cuerpo y sangre de Cristo. Y el cielo no es estar con Cristo. Y si Cristo baja al altar, no nos adelantó el cielo. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos pisando al cielo. Porque es el espacio. Miren, los bizantinos matizan mucho eso, la teología del templo. El templo, por eso que esas religiones por ahí no tienen muchos templos, y los que tienen son sumamente bellos. Porque el templo es el cielo en la tierra. Es poner al hombre a degustar en la tierra lo que hay en el cielo. Por eso el punto de encuentro entre la tierra y el cielo es el templo, la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es el cielo? Estar con Cristo donde está Dios. Mi cielo eres tú.
Entonces, ¿qué pasa en la Eucaristía? Cristo se hace presente. Entonces ya en la tierra el Señor nos sienta en el banquete del cielo. El Señor baja a la tierra a adelantarnos la comida del cielo. Y en el templo no vemos a Dios. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ya tú lo estás viendo aquí. Entonces el templo tiene que sacar ese punto de encuentro entre la tierra y el cielo. Tiene que sacar al hombre de lo cotidiano, de lo mundano, y ponerlo a experimentar con la belleza, el arte, todo, que Él está fuera de la tierra. Ahora entienden los santos en las iglesias. El templo es un micro cielo. En el cielo, ¿con quién tú vas a estar? Con Cristo, con la Virgen, con los santos. Entonces, para donde tú mires, ¿qué va a ver? Esa es la teología del templo. Porque en la Eucaristía, Cristo, que es el cielo, viene a la tierra y convierte el templo en un micro cielo. Por eso esos templos que parecen más posilga o chiquero de vaca. Ahora entienden por qué para un oriental es inconcebible un templo que no sea bello y que no tenga arte, que no te transporte. Por eso el templo tenía que crear ese micromundo, porque él es en miniatura un adelanto del cielo. Por eso cuando la gente entra al templo tiene que desconectarse del mundo de afuera, si no, no entendemos el arte cristiano, porque él está pisando el cielo. Él está rodeado de ángeles, los iconos que se pintan por todos lados, la imagen de los santos, la música celestial. Pero dime tú, una guaracha que la acaba de beberte 4 Brugal y viene allí y encuentra una guaracha más fuerte, dime tú. Por tanto, ahora ustedes entienden la Eucaristía como el centro y el culmen de la vida cristiana. Porque el bautizado que es hijo de Dios, que se le ha dado el cielo, eso le estaba yo explicando ayer a los papás de los niños que estaba bautizando. Miren, a estos niños hoy va a pasar algo, le decía. El Espíritu Santo va a venir a ellos y lo va a dar la filiación divina, o sea, lo va a hacer hijo de Dios. Y el Espíritu Santo va a estar en ellos como un don personal y ellos pueden estar en la presencia de Dios. Por eso se van a consagrar sacerdote, profeta y rey. Y aquí Dios le va a dar algo. Ya Dios le va del cielo y le va a entregar el boleto. Ahora ellos tienen que hacer esta vida. Y le expliqué los signos de la luz. Y Dios ya le dio el boleto. Vean, ve ya, tú eres del cielo. Ahora él tiene que hacer un camino, por eso él tiene que vivirlo en santidad, la vestidura blanca y la luz. Iluminado por Cristo, camina el Evangelio. Entonces, si tú vives en santidad y te guías por el Evangelio, entonces ya te sabe el camino. Entonces, ese cristiano, ¿cuál es su meta? El cielo. Pero mientras él vive esta tierra, entonces Dios le va adelantando lo que hay en el cielo. Esa es la Eucaristía. Por eso la Eucaristía tiene que ser el centro y el culmen de una vida cristiana. Por eso esa es la relación que tiene la Eucaristía con el cielo. Es la relación que tiene la Eucaristía con la vida eterna. No sé si ese silencio me preocupa. Pensando, es el cielo, pero cuando me voy allá hacia la cruz, hacia el Calvario, en ese momento el Cordero, ay, yo patino mucho. Para salir del misterio tuyo, Señor, yo me voy a entrar. Ahora entiendes por qué la Eucaristía es. Si nosotros somos ciudadanos del cielo y caminamos hacia el cielo, y estamos en Cristo y caminamos hacia una comunión más plena que se va a dar en el cielo, entonces, ¿cómo en el aquí y el ahora vivimos de esa realidad que esperamos? La primicia Dios no lo adelanta. Por eso que la Eucaristía es el centro y el culmen de una vida cristiana. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo le doy la vida. Y al que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré.
Entonces nuestra meta como cristianos, ¿cuál es? Ir a una eternidad dichosa, estar unido a Cristo y resucitar. Y ya el Señor no nos los adelantó aquí. Y si el cielo es estar con Cristo, ¿y de qué es lo que tú te comes aquí? Ahora entienden, vuelvo a mi vieja otra vez, mi querida teóloga. Yo le decía, yo no te apuesto, voy a dar el título de teología. La que me dijo, no, el día que yo me muera, yo no me voy a sorprender cuando vaya de aquel lado. Digo yo, ay, ¿por qué? Dice, porque en el cielo no es para juntarse con Dios. Digo yo, sí. Dice, ya imagínate tú si yo tengo 50 años comiéndomelo aquí. Dime tú si ya yo no sé dónde. Cuando yo lo vea allá y todos los días le rezo un rosario a la Virgen, de que yo vea allá, yo voy a saber quién es el cielo. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Virgen! Porque yo tengo 50 años comiéndomelo aquí. Tiene una buena convicción. Tiene una buena convicción. Entonces, eso es la fe. Entonces, ahora entienden por qué para ir a la vida eterna es necesario la Eucaristía. Y para vivir una vida cristiana plena, aquí y ahora, es necesario la Eucaristía. Por eso es que el cristiano tiene que hacer cualquier esfuerzo, o cualquier sacrificio, o cualquier renuncia, para poder aquí ahora ser partícipe del cuerpo y sangre de Cristo. Madre, lo que usted está diciendo tiene toda la lógica y toda la razón, pero yo siento que se separa un poco el pragmatismo del hombre en la tierra. Le explico. Tenemos personas que reciben Eucaristía y tenemos personas que no la pueden recibir. Sin embargo, algunos de las personas pueden decir, viven una vida de un verdadero cristiano con relación a otros que reciben Eucaristía. No, pues yo te entiendo perfectamente. Ahora, ¿qué dice Pablo? El que come, revise cada quien cómo camina y revise cada quien cómo vive su vida. Porque el que come y bebe el cuerpo y sangre de Cristo indignamente está comiendo y bebiendo su propia condenación. Por tanto, los que comulgan tienen que revisar su vida constante para ser digno del Señor. Ahora bien, eso que usted dice es verdad. Hay gente que no tiene una fe profunda. El día del juicio se va a dar cuenta que no tiene una fe profunda, que tiene una fe... Pero imagínate usted cómo uno puede medir eso en la persona. Por eso es necesario la formación para que la gente tenga elementos suficientes para poder discernir y tomar decisiones que influyan positivamente en ellos para la eternidad. Entonces eso que usted dice, sí, es verdad. Hay gente que se comen al Señor todos los días, son unos desgraciados. Y hay gente que no se lo pueden comer porque viven una situación objetiva. Y por eso entonces en el juicio de Dios pesará la misericordia. Eso está claro. Entonces, ¿quién ve cuál va a ser más digno de los dos? Dios. Ahora, en el aquí y el ahora, recuerden lo que siempre digo, el Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Es el ideal. El cristianismo es un ideal, donde cada quien se va a esforzar por vivir de acuerdo a ese ideal. Y eso que usted te dice, tiene razón. Hay personas que rezan mucho, que si yo qué, tal, y son indignos. Y hay personas que precisamente se abstienen porque son conscientes que no están en condiciones. Entonces, el mismo una persona que haga un acto de madurez, de honestidad ante Dios y diga, no, yo no puedo comer el cuerpo y sangre de Cristo porque no estoy en condiciones, pero ¿qué mérito tan grande es ese? Porque entonces en ese sentido, y usted tiene razón, el cristianismo es un ideal. Ahora, la misión de nosotros los predicadores es anunciar ese ideal para que cada quien entonces haga el acto personal de libertad de él adherirse al ideal. Por eso la predicación cristiana es eso. El cristianismo es un ideal de vida, que con la gracia de Dios lo podemos... Entonces nuestro papel como predicadores es animar a la gente a que es posible, pero cada quien tiene que desde su libertad asumirlo. Por eso siempre ha habido, hay y habrá
porque cada uno tiene que interiorizarlo. Entonces, en ese sentido que decimos que la salvación es personal. Justamente eso es lo que iba a comentar, que si nosotros vemos al cristiano, católico, de común, de sacerdote, quien sea, con una lupa, vamos a encontrar defectos, porque somos defectuosos, o sea, somos pecadores. Pero la comunión, las personas que se acercan a la comunión, la introspección, tienen que hacerlo tú. ¿Por qué? Porque si tú lo ves al otro, tú es más fácil encontrar el defecto en el otro, pero la reflexión debe de ser hacia ti. Tú debes de reflexionar tú. Ok, yo comulgo, bueno, yo tengo que reflexionar. Ahora, hay un punto ahí que hay que tomar en cuenta. Eso que hemos dicho, por eso es que nuestro papel, como en este caso los sacerdotes, los que estamos al frente de la evangelización, es necesario la formación. Si la gente no conoce la palabra, no conoce las cosas de Dios, entonces va a vivir en base a su ignorancia. Entonces a veces hay gente que hace maldad, tontería y disparate. No es por maldad, es que tienen una deformación en la fe, una comprensión errada. Entonces hay tantos elementos, por eso el Señor dice, no juzguen, porque hay tantos elementos que a veces nos pasa eso en la parroquia, con pequeñas cosas de la cotidianidad. ¿Cómo fue? Mira, el otro día hay una señora muy buena, muy cosa, que ella ayuda de sacristana a la otra, ya la más mayor. Y entonces ella yo sabía cuando preparaba el cáliz, el cáliz una y la otra, porque la nueva inexperta, ella ponía la patena al revés. Y yo, me pasó 3 veces, me puse a observar, y yo, ¿quién preparó el cosa hoy? La patena y el cáliz. Ay, ¿qué pasó? Ven, muchacha, ven a ver, mira este platico, esto se llama patena. Ve, mira, esta es la parte honda, así es que se pone y este dice, ay, yo pensaba que era del otro lado, yo la ponía del otro. Y me armaba unos líos. Ahora, ella tiene una ignorancia, estamos hablando de cosas nimias, pequeñas, insignificantes, y en función de su buena fe actuó. O a veces, yo siempre digo eso, a veces muchos feligreses tienen una concepción de que pecado es robar, matar, no mantener a los muchachos, no mandar a los muchachos para la escuela. Es interesante cuando uno se confiesa cuando esos viejos se confiesan con uno. Como me pasó una vez, no, padre, yo no tengo pecado. Un viejito. No, padre, yo no tengo pecado, yo estoy bien con yo. Y yo doy mi catequesis y dice, no, padre, no, mire, yo tuve 2 mujeres y yo la mantuve a las 2 y le di tierra a las 2. Y yo crié mis 2 muchachos y lo mandé a todito para la escuela y le enseñé a trabajar. Y el que no estudió fue porque no le dio la gana. Y a mamá, yo la cuidé muchísimo, hasta yo mismo la enterré. O sea, el gesto de que no solo él veló por ella, sino que él mismo, el honor del campesino, de que mi muerto lo entierro a su familia. A mamá yo no solo la cuidé, a mamá yo mismo la enterré. O sea, cumplí con ella hasta el último momento. No, yo estoy tranquilo, yo no tengo pecado, ¿no? Y no valió que no salió de ahí. Ahora, cuando en su formación, ¿qué le entendía que eso que era pecado? No hacer eso. Entonces, si eso fue lo que yo me enseñaron y yo lo hice, entonces ya estoy esperando la muerte, porque yo me voy para el cielo, y a él no le importa que él tuvo 2 mujeres, que era más chivirico que el diablo, que bebía más ron que el que sé yo qué. A él no le importa esas cosas. Entonces, a veces, ahora usted entiende la misericordia de Dios. Ahora, yo creo que ese señor se va para el cielo. Cuando él ve allá, o va a durar un tiempecito en el purgatorio purificándose, que él pueda ver, él va a ver que yo no fui una persona mala. Lo que me enseñaron, ahora, yo tuve acciones, consecuencias. Ahora ustedes van a entender el purgatorio. Pero díganme usted, ¿esa persona se va a condenar?
Entonces, por eso a veces uno tiene que tener un poquito de, no de flexibilidad, pero de sí de caridad en entender la misericordia de Dios. Ok, entonces, mira, estos temas interesantes que están saliendo hoy. Entonces, vemos el cielo eso como esa forma de existencia. A mí me gusta aquí, déjame ver este punto de mi querido Benedicto. Vamos a leer, esto es un fragmento de una homilía que él, ustedes saben cuál fiesta es la que tiene que ver con esto, litúrgica. La ascensión del Señor. ¿La qué? Ascensión del Señor. Las oraciones, la teología del cielo es la fiesta por excelencia, la ascensión del Señor. No, está bien. Que eso es lo que hay que predicar ese día. Sí, eso es lo más grande, lo que yo entiendo. Yo voy a prepararle sitio, él va a la gloria, todo lo que eso implica. Entonces, la espiritualidad de la fiesta de la ascensión, por eso una de las fiestas principales es que el Señor nos está esperando en el cielo. Y en esto es un fragmento de la homilía en la ascensión del Señor en el 2009. Vamos a leer este fragmento, dice Benedicto. En el Cristo elevado al cielo, el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la intimidad de Dios. El hombre ya encuentra para siempre espacio en Dios. El cielo, la palabra cielo, no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime. Indica a Cristo mismo, la persona divina que acoge plenamente para siempre la humanidad. Miren, señores, el escándalo del cristianismo primitivo fue eso, porque en la mitología griega y en el mundo antiguo, el hombre no va al cielo, el Olimpo, el cielo es de los dioses, el lugar de los dioses, el lugar del hombre mientras está vivo en la tierra y después que se muere es con Hades para el infierno. El hombre no entra al Olimpo, el hombre no entra al cielo. Por eso la oración de hoy, la oración de la fiesta de la Ascensión, la iglesia se alegra porque Cristo, que es nuestra cabeza, nos ha antecedido y nos está esperando a nosotros como miembros de su cuerpo. El hombre va al cielo. Ahora te entiendo lo que dice Benedicto, es mucho más osado. El cristianismo decir que nuestro destino es el cielo junto con Dios. Yo supongo que cuando un pagano escuchaba eso se reía y decía, esto loco viejo. Ahora entiende la expresión de Benedicto. El cielo es algo mucho más osado. Es que en lo divino, en Dios, hay espacio para lo humano. Continúa la homilía. Aquel en quien Dios y el hombre están inseparables unidos para siempre en Cristo. El estar el hombre en Dios es el cielo. Y nosotros nos acercamos al cielo, más aún entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. Por tanto, la solemnidad de la ascensión nos invita a una comunión profunda con Jesús muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la meta del cristiano, y ahí el que va. Y no solo es la meta para algo futuro, es la meta para ahora, el presente, porque si el cielo es estar en Cristo, entonces a la medida que nosotros profundicemos y entremos en intimidad con Jesús, ya no estamos participando del cielo. Ahora ustedes entienden por qué los primeros cristianos, ¿cuál era la expresión? Nosotros somos ciudadanos del cielo. El cielo no es una realidad para vivirla después de la muerte, ya se empezó aquí. Porque si el cielo es estar con Cristo, en comunión plena con Cristo y con los hermanos, entonces aquí ahora, si vivimos una vida en comunión con Cristo y amando al hermano, ya no estamos viviendo la dinámica del cielo. Esa es la espiritualidad del cielo. Por eso yo siempre le explico a la gente, no, mire, olvídese de la espiritualidad de la abeja, que no somos abejitas. ¿Usted sabe cuál es la espiritualidad de la abeja? La abeja vive trabajando para guardar. Y viene el oso que es más vivo y se la lleva. Entonces hay gente que vive una vida cristiana acumulando para que después Dios te dé tal cosa. No, es ahora que te lo está dando.
La espiritualidad cristiana no es guardar para un futuro. Es disfrutar desde ahora lo que en el futuro se te va a dar a plenitud. Por eso el cielo no es una realidad para vivir, que tú acumulaste para que después te den ese trofeo. No es algo que ya se te dio por adelantado. Eso es lo que está diciendo Benedicto. En la medida que nos acercamos a Jesús, entramos en comunión profunda con Jesús, entonces ya estamos viviendo la dinámica del cielo. Y por eso que los cristianos somos ciudadanos de él. Padre, aquí se hizo, antes de la pandemia, un retiro, que es como que se llamó, ¿usted recuerda? Se llamó la espiritualidad cristiana. Porque era enseñar al cristiano a que desde ahora tiene que vivir en comunión con Dios, para que esa espiritualidad que tenemos que tener en la otra vida, la tenemos anticipada ahora, en estos momentos, de acuerdo a nuestra vivencia, con cada una de nuestras acciones. Sí, excelente. Por eso esa es la espiritualidad cristiana. Por eso es que el cristiano es ciudadano del cielo. O sea, ya tú estás participando de eso. Entonces ya entra en esa dinámica de vida. Y por eso que se define la espiritualidad cristiana como un estilo de vida. Un estilo de vida adaptado a lo que uno tiene que tener conforme a como Dios quiere que uno sea en unidad con Cristo. Miren un ejemplo, esto es de una catequesis de Juan Pablo II, hablando del cielo, dice: con todo, esta situación final, la que vamos a vivir, encuentro con Cristo, comunión con Él, con todo, esta situación final se puede anticipar de alguna manera hoy, tanto en la vida sacramental, cuyo centro es la Eucaristía, como en el don de sí mismo mediante la caridad fraterna. Si sabemos gozar ordenadamente de los bienes que el Señor nos regala cada día, experimentaremos ya la alegría y la paz que un día gozaremos plenamente en el cielo. Por eso el cristiano, su estilo de vida, ustedes son ciudadanos del cielo, ustedes ya han nacido, ya son gente del cielo. Entonces, el vivir una vida, el aquí ahora, entrar en esa dinámica de vida, lo que usted dijo. Por eso la espiritualidad cristiana se va a convertir en un estilo de vida, una forma de existir. ¿Y qué está marcada la del cielo? Comunión con Dios, amor fraterno. Entonces, si tú vives una vida aquí ya en comunión con Dios y en comunión fraterna y en la caridad, entonces ya tú estás entrando en la dinámica celestial. Esa es la espiritualidad cristiana. Adelantar en todos los sentidos. Entonces, ahora entra el infierno. Entonces, ¿qué sería el infierno? No estamos hablando de un lugar. El infierno sería lo negativo al cielo y como la no salvación. Es una eternidad lejos de Dios, en una eternidad sin comunión con Dios, una eternidad sin amor, sin comunión con los demás. Por eso el infierno es hasta donde el hombre, por el mal uso de su libertad, puede fracasar. No es el cielo. Recuerde lo que dice Jesús en el Evangelio: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen. Dios no mandó a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? La salvación. ¿Qué es lo que busca Dios? La salvación. Entonces Dios combate el infierno. El infierno es algo no querido por Dios, es algo combatido por Dios. La misma Virgen, la misma Madre quiere que nos salvemos todos. Si no, no entendemos la Escritura. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que Dios manda para el infierno a nadie? El infierno no es más que el mal uso de la libertad. Vamos a ver qué dice el catecismo. Ay, pero yo estoy viendo borroso, o es que esa pantalla está... Ay, espérate que yo la tengo en miniatura. Ah. Ah, gracias, chica.
Vamos a ver, en el Catecismo de la Iglesia, en el 1033 dice: morir en pecado mortal sin estar arrepentido. Repito, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Fíjate las características que tiene: morir en pecado sin arrepentimiento ni acogerse a la misericordia de Dios. Ese es el pecado de Judas. Hasta ahora nada más sabemos que hay uno que está en el infierno. Porque Pedro y Judas son igualitos. ¿Usted no sabía eso? Al menos Judas fue, Pedro y Judas, al menos Judas fue más inteligente porque cobró 30 monedas. Le sacó un beneficio. Pero Pedro le cogió miedo a una cocinera. ¿No recuerdan cuando Pedro se estaba secando? Tú eres uno de estos, una cocinera, una sirvienta. No, le cogió miedo el guapo, el matatán. No. Y dice, no. Hay uno de los relatos, no sé de cuál de los dice, y a la tercera vez empezó a echar maldiciones. Y echó improperios, maldiciones. Entonces Pedro y los dos lo negaron. Al menos Judas en ese sentido fue más vivo. Le sacó un beneficio. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Cuando cantó el gallo, ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió. Se acogió a la misericordia de Dios. Por eso el que negó 3 veces confiesa, vuelve otra vez. Pedro me ama, ese relato es precioso. Pedro me ama más que esto, apacienta mis ovejas. Pedro me ama más que esto. O sea, el arrepentimiento de Pedro, el encuentro con el Señor, ratificó su amor y su compromiso, y el Señor le restituyó su misión. Entonces la diferencia entre Judas y Pedro, ¿cuál es? Que Judas no acogió la misericordia de Dios. Y fue y cogió una soga y se ahorcó. Mientras que Pedro, que acogió el arrepentimiento y la misericordia de Dios, y no solo lo recibió, sino que Dios le restituyó la misión que le había dado anterior. Esa es la pequeña diferencia que marca a una persona de otra, que acoge o no la misericordia de Dios, porque si nos vamos a salvar por gracia de Dios. Entonces, ¿qué dice? Entonces, si el cielo es la comunión con Cristo, el estar en Cristo para siempre y en comunión con los hermanos, entonces el infierno es la negación de eso. Entonces hay una forma de existencia después de la muerte separada de Dios, fuera de la comunión de Dios. Alguien que libremente no quiere el bien. Ahora ustedes entienden lo que le conté de la vieja de mi parroquia que me dijo. Que es verdad que tiene que haber el infierno, porque hay gente que han elegido ser malvado, desgraciado y que no viven con nadie. Y entonces dime tú, entonces Dios se lo va a llevar para allá. Si él eligió no vivir con nadie, vivir solo como una mala red. ¿Ven qué sabiduría tenía esa doña? Era esa realidad la que ella me estaba explicando. O sea, hay una forma de existencia. Por eso, así como nosotros adelantamos y vivimos la realidad del cielo aquí, también hay gente que adelanta la realidad del infierno. Tu forma de existencia. Entonces, la persona que elige el mal, que rechaza el amor de Dios, que elige el mal y se complace en el mal,
no en la comunión. Entonces ya está eligiendo una forma de existencia del infierno. Por eso el infierno no es algo querido por Dios, pero Dios respeta la libertad humana. Entonces hay personas que desde su libertad optan contra Dios, fuera de la comunión, lo han elegido como un estilo de vida. Entonces eso es lo que dice aquel que muere. Entonces, ¿qué situación le espera en la eternidad? Una situación lejos de la comunión con Dios. Entonces, ¿y si no está en comunión? ¿Qué significa soledad? La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. El que se va para el infierno se va para siempre. Porque en la eternidad no hay tiempo ni espacio. Continúa el catecismo. La pena principal, o sea, lo malo del infierno, consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad, para lo que el hombre ha sido creado y aspira. Por eso en el infierno en el infierno lo podríamos definir como la frustración de la existencia. En lenguaje popular dominicano, alguien que decidió joderse a sí mismo. ¿O la paga de su estilo de vida? No es una paga, porque no nos viene desde fuera, nos viene desde nuestra libertad. Pero es la elección personal. Él eligió, entonces no es su paga, es su elección. El libre albedrío. Por tanto, ahora entienden por qué el infierno no es querido por Dios y es algo por lo que Dios combate. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por el amor que nos tiene, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, nos predicó el Evangelio, para que conociendo el Evangelio hagamos buenas opciones en la vida y elijamos a Dios. Entonces Dios no está combatiendo el infierno. Entonces, por eso una predicación que quiera justificar que el infierno viene de Dios o que el infierno es un castigo de Dios arbitrariamente, usted no está predicando a favor de Dios. Porque si es la peor de todas las tragedias que le puede pasar a un ser humano, y si viene de Dios y es querida por Dios, entonces eso no es Dios, eso es un desgraciado. Entonces a veces hay ciertas predicaciones que más que ayudar a Dios, lo que da es que lo deja muy mal parado. Padre, mire, ahí mismo, en ese mismo temor, una persona que elige, ya usted sabe, hacer con su vida lo que quiera, se dedica a matar, a violar niños, va a la cárcel, ¿verdad? No, pero, se arrepiente. Pero no es necesario. Entonces viene la purificación. Vamos a ver, porque no entramos al purgatorio todavía. La misericordia de Dios supera nuestras condiciones. Ahora, pero tú me citas un caso extremo, pero para irse para el infierno no es necesario matar ni robar. Tú no has visto gente narcisista, egoísta, manipuladora, caprichosa, que solo viven para sí, que no le importa a nadie. Pero para una persona elegir ese estilo de vida lejos de Dios y lejos de la comunión, no es necesario matar y robar, ¿no? A veces está comulgando todos los días. Entonces tú me estás citando un caso extremo. Pero una persona te puede ser muy buena que no mata una mosca, pero puede ser la persona más egoísta del mundo, manipuladora, que no le importa a nadie, que no entra en comunión con nadie porque él vive su vida. ¿Tú no te has puesto que el cristianismo tiene algo? El cristianismo tiene algo muy importante. No le haga el mal a los demás, es hazle el bien. No te metas con nadie, es ama a tu prójimo. La indiferencia mata. La indiferencia es el peor de todos los pecados. Entonces a veces nada más citamos, ay, que se van para el infierno, los que roban matan. Cuando viene a ver eso se salvan más rápido.
Por eso dice, la prostituta la llevaron a delantera. Ah, la chivirica y los pariguayos se van a adelantar. Y la respuesta más buena para ese comentario es el evangelio del viñador que salió a buscar obreros. Los que llegaron temprano tenían su paga, pero los que llegaron de último también. Y la gente me ¿cómo es esto? Es que la lógica de Dios es otra. Otra afirmación que tiene el catecismo, para poder un chin avanzar, otra afirmación que tiene el catecismo: Dios no predestina a nadie para el infierno. Somos nosotros. Dios nos ha predestinado a una sola cosa: a ser su hijo por medio de su hijo. La única predestinación de Dios al hombre es la salvación. El hombre es el que puede rechazar la salvación de Dios con sus actos. Porque lo único que Dios nos tiene preparado y lo único que Dios le quiere para el hombre es que el hombre sea su hijo y cree en el hijo y le esté esperando en el cielo. La única predestinación de Dios para el hombre es la salvación. El infierno es el rechazo del hombre desde la libertad de sus actos, el cielo que Dios le está ofreciendo. Por tanto, afirmar que Dios le preparó a uno para la condenación, a otro para la salvación. El día que una gente me salta con un show así, yo creo que le doy con lo que tengo en las manos. Porque el día que tú me digas que Dios destinó a uno para la salvación, otro para la salvación, pues eso no es Dios, eso es un diablo, un desgraciado. Porque dígame tú, ¿qué padre y qué amor a la humanidad Dios le va a preparar el infierno a una gente? Y esas almas, para toda la eternidad, digan, que te paguen. Eso es eternidad, no hay tiempo, no hay espacio, ya, para siempre. Ahora viene, entonces, aquí viene esta parte, lo que dice Andrés Torres Querruga, que le mandé a leerse eso, de que no podemos tomar. Ahora, cuando el autor sagrado te quiere convencer de que es la peor de todas las tragedias que le puede pasar a un ser humano, ¿cómo te convence? Así como buscó imágenes positivas para hacerte ver que el cielo es lo mejor que le puede pasar al hombre, asimismo busca en su entorno imágenes negativas para hacerle entender que es la peor de todas las tragedias. Es como el fuego que no se apaga, es como el gusano que no muere, y las imágenes de soledad, vacío, tristeza. No, el fuego también es una imagen positiva, ¿no sabías? El Espíritu Santo no es en forma de fuego, pero una de las imágenes más positivas de la Biblia es el fuego. Porque lo que pasa es que nosotros hoy día no vemos la metalurgia, pero en la metalurgia lo más importante para la humanidad es el fuego. Por eso el Espíritu Santo, su imagen es el fuego. Un día de esto le voy a dar una catequesis del Espíritu Santo para que ustedes entiendan por qué el fuego del Espíritu y por qué el fuego y por qué el purgatorio se entiende como un fuego, pero en clave positiva. Es que hay una forma de fuego. Porque el fuego es sanador, purificador. El fuego da vida. Por eso el Espíritu Santo, ¿cuál es la imagen del Espíritu Santo? El fuego divino. Hoy día que nosotros tenemos bombillos hace 100 años, pero ¿con qué se iluminaba la gente? Es con el fuego. ¿Qué fue lo que hizo que la evolución y cocinemos los alimentos y todo? El fuego. Entonces la Biblia, una de las imágenes más hermosas que se le aplica a Dios, al Espíritu Santo, es el fuego. Aquí cuando habla aplicado al infierno, es el fuego en categoría negativa. Por eso cuando se habla del fuego en el purgatorio, es en categoría positiva. Por eso es el fuego purgar, purificador. ¿Entienden la diferencia? Sí. Entonces, tranquila, que ya vamos a terminar. Yo quiero terminar este curso y el tema. Entonces, mira, esto es otra catequesis que dio Juan Pablo II sobre el infierno, muy interesante.
Este fragmento la dio en el 99. Dios Padre, infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia el hombre, llamado a responder en la libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Precisamente esta trágica situación es lo que la doctrina cristiana cuando habla de condenación o de infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse, en cierto modo, a la luz de algunas experiencias nuestras terribles, que convierten la vida, como suele ser, en un infierno, lo que hablé de que lo podemos adelantar. Y aquí al final, con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último instante de su vida. La situación en la que tú mismo te ubicas, cuando, pero que ya tú lo has preparado con las opciones de vida que ha hecho. Y a mí me gusta esta parte. Es la última consecuencia del pecado, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Miren, esto es importante a la hora de predicar sobre el tema del pecado. El pecado Dios lo condena, Dios no lo quiere y quiere que lo combatamos. Porque no es que tú, vamos a decir desde el punto de vista ontológico, afecte a Dios, sino porque Dios no quiere que pequemos, porque el pecado nos destruye. Entonces el pecado son las fuerzas destructoras que nosotros mismos podemos elegir. Entonces a Dios no le agrada el pecado porque Dios nos ama y Dios no quiere que nos destruyamos. Por eso a la hora de predicar sobre el pecado hay que enfocarlo, que Dios no quiere que tú peques porque Dios no quiere que tú te destruyas. Y por eso en cada pecado hay que buscar el elemento antropológico. Eso es malo porque te destruye en este aspecto de tu ser. Y por eso Dios no lo quiere, por eso Dios no le agrada. Porque entonces Dios sería un chico arbitrario. Me gusta, no me gusta, me agrada, no me agrada. Entonces a veces nosotros tenemos una idea de Dios que más que un Dios parece un guasón sádico, malvado. Hay gente que hay que ayudarle a aclarar la idea de Dios. Por eso el infierno es el pecado que te destruye, es la última consecuencia. Por eso elegir una vida de pecado es elegir una vida infernal. Ok, por último, es la tragedia de Dios. Ahora hay una situación que es lo que nosotros llamamos el purgatorio. Y ahí vamos a introducirlo y en la próxima clase lo terminamos y la venida del Señor, que ya la última clase. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. La clave para entender el purgatorio es la santidad necesaria. Y la clave aquí, purgatorio, y la clave fuego, vamos a aplicarlo, vamos a hacer una introducción. El lenguaje de la metalurgia. ¿Qué le pasa a los metales? ¿Qué hace el fuego? Lo funde. ¿Y qué hace? Le saca esa sustancia, eso que no es suyo, lo purifica. Eso es lo que implica purgar. Entonces le quita la escoria, compacta y entonces hace el metal
más fuerte, más puro. Por eso esas mezclas que hacen el acero, el hierro con qué sé yo qué, someterlo al fuego, fundirlo, el hierro, todos los metales, mientras más fuerte es el fuego, lo purifica, le saca todo lo que no es suyo, para que él brille, el metal, con su máxima pureza. ¿Entiendes? Si en el juicio de Dios, entonces cuando usa aquí en la idea de purgatorio, usa la imagen de fuego, ¿me entiendes? No es en clave destructiva, sino en clave purificadora. Así como el fuego purifica los metales, el hombre tiene que pasar por esa persona que ha elegido por Dios, ha amado a Dios, pero de una forma insuficiente, no tiene la santidad suficiente. Entonces, no hablamos de que con la muerte vamos a ser juzgados por Dios. Volvemos a la experiencia. Un día estaba hablando de eso y otra doña, yo estaba en una catequesis, esos temas hay que hablarlo en la predicación. Y yo estaba explicando eso y después al final me dice una doña, de que, padre, eso es fácil. Digo yo, ¿cómo así? Dice, mire, lo que pasa es, yo lo que entendí fue esto, que la vida es un misterio y uno no sabe bien qué uno hace, qué no hace. Entonces, cuando uno te dio, habrá gente que sí creyeron en Dios, optaron por Dios, pero no son tan buenas para irse derecho para el cielo. A veces hay que darle su consejito y su cocotazo y quitarle su cosita, todas sus mañas. Es como que esos muchachos, cuando usted no ha visto cuando esos muchachos se lo mandan a uno para que lo termine de criar, que uno tiene que quitarle toda la maña primero antes de... Miren la imaginación de ella, cómo se fue a volar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, conclusión, no era tan malo para ir para el infierno, ni tan bueno para ir para el cielo. Pero como la misericordia de Dios es tan grande, Dios le da la oportunidad de que interiorice su vida y se purifique antes de darle la gloria. Antes de darle la gloria. Por tanto, la clave para entender el purgatorio es una persona que por la misericordia de Dios y la gracia de Dios está salvada, pero en su vida hay acciones, situaciones que Dios le da. Bueno, nosotros pensamos en categoría de tiempo y espacio, ¿me entienden? O sea, aquí lo uso la categoría tiempo en clave simbólica. Es como en el juicio, tú te has dado cuenta de que hay acciones, situaciones en ti que no son tan puras ni tan santas. Entonces tú experimentas la persona. No hablamos de que en el juicio está nuestra identidad personal. Tienes que pasar por un proceso de purificación. El traje de fiesta, tienes que purificarlo, ver lo que dejaste de hacer. Hay una meditación que a mí me gustó mucho de un teólogo que él decía, él le hizo una analogía en clave psicológica muy linda. Él decía de que miren, es que la vida misma y la experiencia misma nos enseña que hay cosas que tú haces a veces con buena fe y después del tiempo que tú miras desde otra perspectiva, tú te das cuenta que tú no debiste hacer eso, que eso dejó unas consecuencias, pero tú no lo hiciste con maldad. Entonces dice, usando un paralelismo, es un proceso de purificación espiritual en el que Dios te va a dar esa gracia de tú ver dónde tu amor fue insuficiente, dónde tu fe fue insuficiente, cuáles fueron tus negligencias, cuáles fueron tus pecados de omisión. Entonces tienes que pasar por interiorizar eso. Fíjese algo, no se asume lo que no se interioriza. La psique humana no funciona así. Entonces eso es lo que se refiere cuando habla de el purgatorio. Es esa persona que ha acogido a Dios, que Dios está seguro de que Dios le va a dar la salvación eterna, que tienen que entrar por un proceso espiritual de purificación antes de entrar a la plenitud de la gloria.
nosotros como humanos pensamos en clave temporal. Por eso decimos que es un tiempo antes de entrar en la gloria. O mejor dicho, como en la eternidad no hay tiempo ni espacio, es un proceso espiritual que vivirá el alma de la persona antes de entrar a ver a Dios. Por eso se habla en clave de purificar, de purgar. Ahora, el que está en esa situación está salvado por la misericordia de Dios. No es una situación. Por tanto, el ver su vida, sus debilidades, sus cosas, él tomará conciencia plena y valorará más el amor de Dios. Por tanto, cuando oramos por las almas de las que están en el purgatorio, no es para que están en el infierno y los vamos a sacar. ¿Entienden? Es el alma de esa persona que está en ese proceso espiritual de purificarse para entrar en la gloria de Dios. Por los que están en el infierno no se ora, porque ya no lo va a sacar de ahí. Ahora, sí está en la Biblia, que eso lo vamos a ver, los Macabeos y una serie de textos en el que la oración y el sacrificio por los difuntos, para que nosotros desde aquí interceder por él, para que por su purificación. Por tanto, cuando ustedes rezan por las almas del purgatorio, no es gente que están en un tormento porque Dios la está castigando y dándole golpes. No, no. Es una persona, el alma de una persona que está en un proceso espiritual de purificación, que ya está destinado a la salvación. Y entonces con nuestra oración le ayudamos. Copeta, la comunión de los santos, lo que vamos a celebrar mañana. Este es ¿Por qué la fiesta de los difuntos es el día 2 y el día 1? ¿Y por qué esas dos fiestas están unidas? Hoy la iglesia que está en la tierra adora a Dios y le canta a Dios, porque ya una parte de nuestros hermanos ya llegaron. Entonces alaba a Dios y le pedimos a Dios que los que están allá nos echen una manito. Entonces mañana, los que estamos aquí, los que están allá, entonces vamos a pedir por los que están purificándose para que también entren al cielo. Esa es la dinámica de la plegaria eucarística. La iglesia que está en la tierra se encomienda a la iglesia del cielo, y la que está en la tierra y la que está en el cielo le pide a Dios por la purificación de los que están, para que ya entren, para que allá nos juntemos los tres. Esa es la plegaria eucarística. Para terminar los tres en una gran alabanza por Cristo, con Él y en Él. La próxima clase matizamos este tema, la venida del Señor, y terminamos el curso. ¿Para la próxima clase podemos hablar del tiempo del purgatorio? No. No ponemos de pie. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Les quiero reiterar, esta noche tuvimos algunos problemas de transmisión, de conexión. Aquellos de ustedes que tienen compañeros, hermanos que esperan la conexión, les pueden decir que vamos a subir el video completo, porque si se grabó sin problemas, el problema fue de transmisión. Entonces vamos a subir el video completo, no se van a perder la clase. Para los que tienen amigos que se van a conectar, pues muchísimas gracias, Padre. Denos por favor la bendición. Vamos a encomendarnos a la Madre del Señor, ella que nos está esperando allá en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo, Bueno, ruega por nosotros. Gracias.